Vamos a abrirla en Deuteronomio capítulo 14. Hoy quiero hablarles acerca de para Dios lo primero y lo mejor. Para Dios lo primero y lo mejor. El tema que vamos a ver hoy es uno de mis favoritos desde que soy pastor. Deuteronomio capítulo 14, estoy en otro lado. Y dice a partir del versículo 22. Espero que ya lo tengan. Dice así. Permítanme tantito, déjenme subir esto. Ahora sí. Dice así. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas, de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Si el camino fuere tan largo y no pudieras llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, el vino, por sidra, por cualquier cosa que deseares, y comerás ahí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que habita en tus poblaciones, porque no tienen parte ni heredad contigo, a fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tuviere parte ni heredad contigo, y el extranjero, al huérfano, a la viuda que hubiere en las poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos que hiciere. Hasta ahí. Todo cristiano tenemos que aprender a honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dar a Dios lo primero y lo mejor. Hemos estado viendo cómo en los capítulos anteriores Dios ha estado hablando al pueblo y dando instrucciones muy claras, muy precisas, aspectos muy personales. La semana pasada hablamos acerca de la alimentación y cuál era el propósito de Dios. Creo que muchos ya lo pusieron en práctica, no crean que no los estoy viendo, ya se ven más delgaditos, más rojitos. Y porque a Dios le interesa todo lo que nosotros somos. Y ahora quiere hablar acerca de nuestra economía. Quiere hablar acerca de esta instrucción que Él da. Dice el versículo 22, empieza con esta frase: indefectiblemente diezmarás. Esta frase, ¿qué significa? No te hagas, no así a la mexicana. No hay atajos, no te escondas, no pongas pretextos, tienes que hacerlo. Recordemos, los mandamientos son para los hijos de Dios, para los que tenemos un pacto con Él. No, estos mandamientos no son para cualquier persona, porque no cualquier persona es hijo de Dios. No cualquier persona está en un pacto con Dios. Espero que tú sí lo estés, todos en Árboles de Justicia. Este es nuestro deseo, estar siempre en pacto con Él. Entonces, esta instrucción es para nosotros. El diezmo, la 10ª de todos nuestros ingresos, le pertenecen a Dios. Hay algo que tenemos que entender. Que hay cosas, hay recursos, hay tiempos que solamente le pertenecen a Dios. En este caso, hablando del diezmo, la 10ª de todos nuestros ingresos, la 10ª no es nuestra, la 10ª es de Dios. A Él le pertenece. Y permite Dios que lleguen todos los ingresos para que nosotros de una manera voluntaria podamos darle al Señor lo que a Él le corresponde.
Este tema siempre causa grandes molestias, discusiones, enojos, sobre todo en aquellos que no quieren dar, que no les gusta, que no tienen a Dios en primer lugar en sus vidas. Entonces, tiene que quedar bien establecido. No todo es tuyo. No todo lo que obtienes, no todo lo que ganas es tuyo. La 10ª parte le pertenece a Dios. Así como en el huerto, Dios le dijo a Adán y a Eva, pueden comer de todo, pero ese árbol me lo respetas, ese árbol es mío. Y así, de la misma manera, todos los ingresos que tenemos, la 10ª parte, no nos corresponden, le corresponden a Dios. ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué diezmamos? ¿Dios necesita dinero? ¿Por qué pone estas instrucciones? ¿Por qué Dios se mete en esta área que es bien delicada? Fíjense, hemos visto el área de la comida, que es algo sumamente personal. Ahora estamos en este otro aspecto que también es muy personal, que tiene que ver con nuestro dinero. Difícilmente le podemos decir a alguien cuánto ganamos. Difícilmente, sobre todo los mexicanos, es algo que guardamos, que tenemos bien protegido, ¿no? Y cuando hablamos de dar, de ser generosos, algo incomoda dentro de nosotros. Por eso Dios tiene que poner una instrucción, dar un mandamiento. Algunos dicen, bueno, si te nace del corazón, si lo sientes, como Dios te muestre, bueno, ya está, ya lo mostró Dios. No se trata de cómo lo sientes, se trata de poner en práctica lo que Dios está diciendo. No es de acuerdo a nuestros sentimientos, no es así te nace del corazón, porque siempre debería de estarnos naciendo no solamente dar el diezmo, el 20, el 30, el 50. Hay hermanos que logran dar el 90% de sus ingresos al Señor, a su obra, ¿no? Pero por lo menos para Dios le corresponde el 10%. Ahora, ¿por qué Dios pone una cantidad? Porque Él está apelando a una convicción personal. ¿Por qué no el 5? ¿Por qué no el 3? No, es que no estamos regateando con Dios. No estamos dando lo que nos sobra, lo que podemos. No, por lo menos es el 10%. Cuando nosotros damos a nuestro Dios lo que a Él le corresponde, lo estamos honrando. Le estamos dando el lugar que le corresponde. Estamos reconociendo quién es Él. No es cualquier persona. No es un amigo. No es un familiar. No es cualquier persona. Es Dios. Si nosotros honramos y respetamos y le damos el lugar a Dios que le corresponde, Él va a actuar en consecuencia hacia nosotros. Dice en varias ocasiones, cuando vengas delante de Dios, no vengas con las manos vacías. Hay esta idea de que pues tú tráele tu corazón a Dios. Sí, pero Dios dice, no te presentes delante de Dios con las manos vacías, porque te estás presentando delante de Él, no de cualquier persona. En el Antiguo Testamento, cada vez que alguien quería consultar a Dios por medio de un profeta, al profeta le llevaban una ofrenda, porque él representaba a Dios, porque es un honor, es un reconocimiento de quién es Él. Entonces, cada vez que nosotros tenemos esto en mente, tenemos que, y llevamos nuestras ofrendas, nunca pienses que es para el pastor. No digas, ay, bueno, pues vamos a darle porque a lo mejor el pastor necesita, ahí van los diezmos. No es así. Es verdad, en la iglesia lo recibimos, los pastores lo recibimos, pero en tu corazón tiene que ser hacia Él. Y tiene que ser con una buena actitud. Si tú dices, bueno, ahí está, para que no me estén molestando, otra vez con lo mismo. Si tú tienes esa actitud, no lo hagas. No lo hagas. Porque no estás entendiendo de qué se trata. Es una honra para Dios. Es nuestro reconocimiento, es nuestra adoración. Es desprendernos de algo que consideramos nuestro, algo que consideramos personal. Lo he dicho en algunas ocasiones, alabamos a Dios y le cantamos y le decimos, la saliva es gratis. Pero en realidad, cuando nosotros tomamos esta decisión
Y tú puedes decir, pero es que ese 10% lo puedo usar para esto, para aquello, para aquello. Pero si tú renuncias y tú le das el lugar que a Él le corresponde, tú lo estás honrando. Y claro, por supuesto que hay bendiciones. No me voy a detener ahorita en hablar de todas las bendiciones que vas a recibir, porque es algo que todos conocemos, todos sabemos, pero en tu corazón tiene que ser una honra para Dios. No lo des al pastor, en el sentido de que, bueno, aquí está pastor, para que se vaya a comer, para que le alcance. No, tal vez se lo das al pastor, pero en tu corazón tú se lo estás dando a Dios. Dice el libro de Hebreos que cuando tú das tu ofrenda, en el cielo Dios la está recibiendo. Debemos de tener todos esto en mente. Cuando tú llevas tu ofrenda, das tu sobrecito, o hoy en día pues ya se hacen depósitos, tú en tu corazón debes decir, Señor, esto es para ti. Lo está recibiendo el hermano, pero en mi corazón lo estoy dando para ti. Eso es reconocer a nuestro Dios. Diezmamos, porque esto también nos ayuda a ser buenos administradores de las cosas que Dios nos da. Cuando ya no tienes el 10%, tienes que aprender a administrar mejor. Nos ayuda muchísimo porque nos va capacitando. Y al mismo tiempo, cuando nosotros honramos a Dios y te quedas con el 90% y tienes que administrar mejor, de una manera sobrenatural empieza a haber multiplicación. Te haces apto para que Dios pueda darte más. Al ser honesto en tu administración, Dios dice, el que es fiel en lo poco, puedo darle un poco más. Y si eres fiel cada día en lo que das al Señor, en la administración, si evitas caer en deudas, si evitas estar mal usando el dinero, empiezas a centrarte y administrar correctamente, Dios te puede confiar un poco más. Y así sucesivamente hay personas que han llegado a ser millonarias por la capacidad que tienen para administrar lo que les queda. Número 3, el dar nuestros diezmos, dar nuestras ofrendas, produce bendición de Dios. En Proverbios, el libro de Proverbios, en el capítulo 3, voy a estar leyendo algunos versículos, espero que los anoten, porque les van a servir cuando estén dando clases, van a ver, o predicando. Dice así Proverbios 3, versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto o de vino. Cuando nosotros honramos a Dios, no hay posibilidad de que no seas bendecido. A veces decimos, pero ¿por qué no llega la bendición? Yo estoy dando y dando. Es que debe de haber un corazón genuino de adorar a Dios. No podemos tener una idea de que es un intercambio. Yo te doy 1 y tú me das 1000. Yo te doy 2, tú me multiplicas. Yo te doy ahí una ofrenda fuerte para que tú me hagas un milagro. No, así no funciona. Hemos escuchado muchos abusos, muchas exageraciones. No, aquí se trata, dice el versículo, honra a Jehová con tus bienes, con tus primicias. Hazlo en tu corazón para Él, para honrarlo, para bendecirlo, no para obtener algo a cambio. No, eso es comerciar con Dios, y Dios no va a permitir eso. Pero cuando nosotros damos genuinamente para honrarlo como un agradecimiento, es inevitable que haya bendición sobre tu vida. Quienes hemos tenido esta experiencia, de repente, hace poco separaba mi diezmo. Yo decía, ay, ya me quedó muy poco, pero le dije a Dios, Señor, yo voy a honrarte. No digo que sea fácil en muchos casos, nos cuesta, a veces nos llega a costar trabajo, pero cuando honramos le decimos, Dios, tú eres digno. Tú eres digno, tú dices que te adoremos con todas nuestras fuerzas. Aquí en esto está representado todo el trabajo que hago. Y no pasaron ni 5 minutos cuando Dios me dio 5 veces más de lo que yo había dado. ¿Por qué? Porque sí hay. Cuando tu corazón solamente quiere honrarlo, bendecirlo, Dios sí te bendice. Por eso dice aquí, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todo, y vas a ver cómo Él va a bendecir, va a multiplicar lo que queda en ti, va a abrir puertas de oportunidad, van a venir recursos que no esperabas, ¿no? Porque esa es la bendición de Dios. El punto es honrarlo a Él.
Dice la palabra de Dios que el diezmo, las ofrendas, es para que haya sustento en la casa de Dios. Este pasaje que todos conocemos de Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice así. Voy a leer desde el 9. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me ha robado. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid, ni el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 9, malditos sois con maldición. Ay, eso es muy fuerte. ¿Qué está diciendo aquí Dios? No está enviando una maldición a los que no llevan sus diezmos. Más bien les está diciendo, quieren salir de este estado de maldición porque miren, viven mal, viven endeudados, viven presa de sus enemigos, no les alcanza. Dice, están viviendo en maldición, salgan de ahí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo salimos de esta situación difícil? Traigan los diezmos. Y traer los diezmos es decir, Señor, dependemos de ti. Señor, traemos los diezmos a tu casa. Y dice, para que haya alimento, para que haya el sustento en la casa. Hablaba del templo, hablaba de ese lugar donde Dios estableció para que desde ahí se ministrara al pueblo, para que se orara por el pueblo, para que se enseñara la palabra de Dios. Y Dios está poniendo en orden las prioridades. Y Él está diciendo, si envías tu diezmo, y hay lo que se necesita para que el pastor, para que en ese momento el sacerdote, los levitas, le sigan enseñando la palabra de Dios, tú vas a poner en orden tu vida, me vas a dar el primer lugar y vas a ver cuál es la consecuencia. La consecuencia es que yo voy a hacer, dice entre otras cosas, que voy a hacer que el devorador huya. ¿Quién es el devorador? No sé si todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? De que no quieres cambiar un billete de 500 porque se te va. De repente decimos, es que no sé dónde se fue el dinero. Bueno, por un lado no somos buenos administradores, por otro lado van surgiendo situaciones donde no vemos que lo que ganamos rinda, donde no nos está alcanzando, donde debería de haber más. Es sencillo, dice la palabra de Dios, pon en orden tu vida. Empieza a administrar mejor y la mejor administración es cuando reconoces a Dios y le llevas. Para que haya el sustento en la casa. Es decir, para que se desarrolle el culto a Dios y tu corazón esté ahí. Hoy en día podemos decirlo, lleva el sustento, lleva tus diezmos, tus ofrendas a la iglesia. ¿Por qué? Para que siga funcionando la iglesia. Porque hay que pagar sueldos, no solamente a un pastor, a personal administrativo, personal de limpieza. Algunos lugares han tenido que pagar renta, no sé. Hay una serie de gastos que a veces no consideramos. Todo lo que implica llevar una congregación. Y dice Dios, envía, dámelo a mí, pero déjalo ahí. Para que cada vez que tú vayas a la iglesia escuches un mensaje. Para que cada vez que tú necesites a alguien se dedique a orar por ti, para que de esta manera nosotros contribuimos y el ministerio, la obra de Dios siga avanzando. Por eso dice Dios, tienes que llevar tu ofrenda. Y dice, para que haya alimento. Aquí quiero hacer un paréntesis. Esta frase, para que haya alimento, no se refiere a que el sacerdote comiera bien o los levitas, todas las personas que trabajaban en el templo o en el tabernáculo en este momento tuvieran para comer, para vivir. Tiene que ver un poco más profundo. Tiene que ver con aquello de que el sacerdote, el levita, el pastor en estos días estemos concentrados en buscar de Dios, en aprender de Dios, en tener tiempo de oración, tiempo de búsqueda en la palabra, tiempo de estudio, para que cuando yo me pare aquí al frente pueda dar alimento a las personas.
Si no hay lo suficiente, pues el pastor va a tener que trabajar, va a tener que buscar alguna otra fuente para sus ingresos, porque tiene una familia, tiene que sacar adelante a veces el mismo edificio o las mismas instalaciones o la misma organización de la iglesia, y a veces los ingresos no son suficientes y el pastor tiene que estar buscando cómo solventar esos gastos. Y mientras está ocupado en hacer otras tareas, puede llegar a descuidar su trabajo de estudiar la palabra de Dios, de orar, de estudiar, de dedicarse a buscar de Dios para que venga y se presente con un mensaje y con autoridad podamos decir, así dice el Señor. Por eso Dios dice, no los descuiden, para que haya alimento, para que cada vez que vayas a la iglesia escuches un mensaje que llene tu corazón, te motive, te dé una perspectiva diferente de la vida, puedas entender lo que Dios quiere para ti en tu vida personal y todos ganan. Hay quien se dedica a buscar de Dios, apoyamos a los que se dedican a servir a Dios y al mismo tiempo recibimos un mensaje, recibimos de parte de nuestro Dios. Parte de esta frase, estaba revisando un poco más acerca de esto. Dice en Gálatas capítulo 6, se me estaba pasando esta cita. En Gálatas capítulo 6, versículo 6, espero que la tengan por ahí. Dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lo vuelvo a leer. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si yo soy enseñado en la palabra, yo tengo que hacer, yo tengo que dar, yo tengo que apoyar a la persona que me está instruyendo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Si tú te estás alimentando, si hay alguien, si hay un pastor que te está alimentando, es correcto, es justo y está bien que tú le hagas partícipe de toda cosa buena. ¿Qué significa toda cosa buena? Que haya un sustento, que veas por él, que sus necesidades, tú no seas indiferente y tú puedas participar, tú le puedas dar. Dice el versículo 27 en Deuteronomio 14, dice, no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades, y vendrá el levita que no tiene parte contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda, a tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Dios te bendiga en todo lo que hagan tus manos. Dios está diciendo, a ver, a quien te está enseñando, a quien te está compartiendo, el que te está alimentando espiritualmente, tienes que compartirlo, tienes que darlo. En la iglesia nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los que nos enseñan la palabra de Dios, con nuestros pastores. Y voy a tocar este punto que a lo mejor algunos dicen, eso es muy exagerado, pero yo sé que para los que están en pacto con Dios, no. La iglesia tenemos que ver por nuestros pastores, que tengan un sueldo honesto, que tristemente hay quienes, ahorita se maneja mucho esto del dinero y hay pastores que tienen muchísimo y la iglesia no tiene. No. Tiene que ser algo honesto. Tampoco hace mucho se acostumbraba que el pastor tenía que ser manso y humilde y la gente decía, Señor, tú hazlo manso, nosotros lo hacemos humilde, y no le daban. O creían que el pastor tenía que estar con la ropa rota, las mangas ruidas, que tenía que vivir ahí en una casita ahí bien pobre, ¿no? En pocas palabras, y pensaban que eso era correcto. Pero a la luz de la palabra de Dios no debe de ser así. Debe de haber un sueldo honesto. La iglesia tiene que ver que viva en un lugar adecuado, que tenga lo necesario para vivir, incluso en el futuro, jubilación, prestaciones, vacaciones. Entre más cuidemos a la persona que está al frente, Dios va a permitir que nosotros también seamos bendecidos. Yo he visto en muchas ocasiones como cuando alguien
tiene en su corazón el bendecirme a mí principalmente como pastor, Dios nos bendice mucho. Lo he visto en otras ocasiones, he visto como hermanos que bendicen mucho a mi pastor, al hermano Joel, cómo Dios los bendice muchísimo. ¿Por qué? Porque mientras estamos al pendiente de la obra de Dios, que se desarrolle la obra de Dios, Dios va viendo por nosotros, va viendo por nuestras necesidades. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 18, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjense, qué palabras tan hermosas. Mi Dios va a suplir todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero este pasaje no es para todos. Este versículo lo escribe Pablo a los filipenses. ¿Por qué les dice esto a los filipenses? Porque los filipenses habían estado al pendiente de las necesidades personales de Pablo. Le enviaban ofrendas una y otra vez. En algún momento no sabían dónde estaba Pablo por sus constantes viajes. Y dice, pero cuando tuvieron la oportunidad se regocijaron conmigo. Y algo muy interesante, no es que Pablo lo necesitara. Porque dice Pablo, sé tener mucho, sé no tener, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ustedes hacen bien en dar. Porque cuando ustedes dan, si leen todo el capítulo 4, Pablo dice, mientras ustedes me envían para mis viajes, a lo mejor alguna ropa, alguna chamarra, algo que estuvieran al pendiente de mí, dice, Dios lo recibió y para Dios, dice el versículo 18, es un aroma agradable, un olor fragante, es un sacrificio acepto por Dios. ¿Por qué? Porque estás al pendiente, cuando estás al pendiente de los hombres de Dios, de los líderes, lo estás haciendo hacia Dios. Porque estás trabajando en la obra de Dios. Por eso alguien preguntó, bueno, los pastores deben de ganar bien. Si trabaja bien, debe de ganar bien también. Si no trabaja bien, si no hace su función, porque tristemente hay pastores que se han dedicado a esto solamente por un beneficio personal. Y no es correcto. Tenemos que ser muy sabios acerca de quiénes son las personas que Dios ha puesto al frente de su iglesia. Obviamente, si hay un hombre de Dios que es honesto, que está trabajando en la obra de Dios, que nos está enseñando sus mensajes, sus enseñanzas son de bendición, que sabemos que es palabra de Dios, es un hombre honesto. Y es justo que veamos por él. Por eso como iglesia tenemos que estar al pendiente, que tenga seguro médico, que tenga su jubilación, que tenga prestaciones y todo así como estas grandes empresas. ¿Por qué? Porque es un hombre que Dios ha puesto para enseñar la palabra y cómo nos han bendecido estos hombres de Dios. Cómo nuestras vidas han sido cambiadas. Cómo nuestras familias son cambiadas, cómo hemos sido bendecidos al ser ministrados, al ser pastoreados por nuestros pastores. Justo es que nosotros veamos también esta área, ¿no? De estar al pendiente. El lugar correcto para dar el diezmo es la casa de Dios, porque ahí te alimentas. ¿Dónde te estás alimentando? Es en tu casa. Yo no puedo, pues por ejemplo cuando era soltero, no podía comer en mi casa y dar el gasto en otro lugar, con un tío o un vecino. No, el gasto tenía que darlo en mi casa, porque ahí me estoy alimentando, ahí estoy viviendo, ahí estaba la protección de mi papá, de mi familia, en fin. Entonces, ¿dónde te congregas? ¿Dónde te están alimentando? Ahí es donde tienen que ser dirigidos tus diezmos. Yo doy muchas gracias porque en este año, más de un año que hemos estado con la pandemia, que no hemos tenido reuniones, cómo Dios ha provisto y Dios ha usado y Dios ha levantado. De repente me recuerdo una semana muy en especial que como 10 personas me hablaron y me decían, Dios me dijo que te diera esta ofrenda, Dios me dijo que te diera esta ofrenda, Dios me dijo. Fue algo sorprendente. De cómo no necesito decir, mire, necesitamos esto o aquello. No, porque no se trata de dar lástima a la gente. No se trata de eso. Se trata de que Dios va tocando a las personas.
Dios va hablando a sus vidas y somos bendecidos, y es una gran motivación para seguir adelante, seguir enseñando la palabra de Dios. Entonces las ofrendas van a la iglesia. Algunos dicen, generalmente a los que no les gusta dar, no, llévaselo a las personas pobres, dáselo aquí, a alguien que necesite, a alguien que esté endeudado. La palabra de Dios es muy clara. Hay que llevarlos a la casa de Dios. Y Dios va a dar sabiduría a quienes administran. Ahora, si tú dices, es que hay muchos pobres, bueno, después de dar tu diezmo puedes apartar algo más para los pobres. Generalmente todos decimos, no, ¿cómo crees? Vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo también su bendición se derrama sobre nosotros. En Nehemías, en el capítulo 18, versículo 8, dice, ¿quién debe de administrar el dinero? Y lo tenían que hacer los levitas. Y dice Dios, por causa de la unción. En estos días, ¿quién tiene que administrar esos diezmos, esas ofrendas? El pastor y las personas que están colaborando con él. No solamente una persona, sino un equipo de personas en los cuales hay una unción de Dios, es decir, una capacidad de Dios para administrar con mucho celo, con mucho cuidado, con mucho tacto los recursos que no son del pastor, no son de la iglesia, sino que son de Dios. Por eso Dios les dice a los levitas, yo quiero que ustedes administren el dinero porque ustedes tienen la unción para hacerlo. Entonces, de repente hay gente que está preguntando, a ver, ¿en qué se gastan el dinero? A ver, ¿por qué se compró esto? ¿Por qué no se ha comprado aquello? No es tu trabajo. Nuestro trabajo es obedecer a Dios. Nuestro trabajo es honrar al Señor con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y orar para que Dios dé sabiduría a quienes administran el dinero en la iglesia para que se multiplique. Y hemos visto cómo se multiplica milagrosamente en nuestras propias manos cuando somos celosos de administrar con temor de Dios los recursos que son de Él. Por eso hay quienes de repente dicen, es que ¿por qué le hacen más caso a las personas que dan dinero y a los que no dan, casi no los toman en cuenta? Bueno, generalmente los pastores decimos, no, escuchamos a otros, pero en realidad sí ponemos más atención en las personas que ofrendan y que diezman. ¿Por qué? Porque son personas que están interesadas en la obra de Dios. No es que nos quieran comprar, no es que quieran manipularnos o nos quieran chantajear, no, sino que cuando alguien es fiel en sus ofrendas, en sus diezmos, es porque le interesa la obra de Dios. Por eso cuando dan una opinión los escuchamos, porque están al pendiente de lo que sucede dentro de la iglesia, y es sabio escucharlos. De repente hay quienes quieren ya manipular, esas otras cosas. Hay quienes creen que por dar ofrendas el pastor se convierte en una especie de obrero. No, eso no lo permitimos, por lo menos en árboles de justicia no, porque es muy serio esto. Así como la comida es algo personal, el dinero también es algo personal. Ahora quiero hablar de algunas objeciones que de repente llegamos a escuchar. Algunos dicen, es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Qué podemos contestar a eso? Bueno, el mandato del diezmo se dio muchísimo antes de que estuviera la ley. Dios siempre ha pedido que una parte es para Él. Algunos dicen, es que en el Nuevo Testamento no lo enseña. No había necesidad de enseñarlo, porque todos los pastores, los maestros, los profetas que hay en el Nuevo Testamento eran judíos. Y ellos sabían de esta responsabilidad, sabían de este mandato, entonces no había necesidad. Incluso Jesús dijo, sigan presentando sus ofrendas y sus diezmos. O sea, no se acaba. ¿Por qué? Porque la honra a Dios con nuestros recursos nunca va a pasar. Dios siempre es digno de que lo honremos de esta manera. Por otro lado, hay quienes ponen esta objeción. Hay pastores que abusan. Y sí hay pastores que abusan. Hay pastores que son muy exagerados. Hay quienes viven viendo la iglesia o viendo la organización de la iglesia como un modo de vida, no por llamamiento. Tristemente lo hay.
pero tenemos que ser sabios para saber dónde estamos, quién es el pastor. A veces tal vez haya necesidad de salir de esa congregación e ir a otra por cuestiones de conciencia. Porque si tú estás siempre pensando que está haciendo mala administración y tú lo estás viendo, tal vez no sea correcto para ti, tal vez tu conciencia no se esté alimentando, ya vas prejuiciado y tal vez en algunos casos será necesario salir de un lugar e irse a otro. Porque sí, hay incluso pastores que parecen mafiosos, que parece que están extorsionando a la gente. Escuché hace muy poquito un pastor que decía, no en México, en un país donde el gobierno les va a dar un apoyo a toda la población, y él decía, de ese apoyo tienes que traer el diezmo, y lee Malaquías, pero hace mucho énfasis en la maldición de una manera distorsionada. Nosotros leímos en Malaquías que el pueblo ya vivía en maldición y Dios no quería eso. Este pastor tomaba el versículo y lo decía al revés: si tú no traes tus ofrendas, vas a ser maldecido. Y empezaba a dar una serie de maldiciones que podían llegar sobre la familia. Te vas a enfermar de COVID, decía él. Te vas a quedar sin trabajo, tus hijos se van a enfermar. Una serie de maldiciones que en vez de ser un hombre de Dios parecía un extorsionador. Dios no es un mafioso. Y sí hay personas que abusan y tenemos que ser sabios. Si es necesario retirarnos de ese lugar, habrá que hacerlo. Hay personas también que son muy honestas. Conozco a un pastor, es un hombre ya grande, que llegó a pastorear una iglesia muy grande, donde los ingresos eran muchos. Y la costumbre en esa iglesia es que todos los diezmos eran para el pastor. Cuando este hermano llega a esta iglesia y empieza a recibir todos los diezmos, llega un momento en que habla a la iglesia y dice: hermanos, lo que me están dando es mucho dinero. No necesito tanto. Si a mí me dan esta cantidad, un sueldo honesto, dice, yo no necesito de más, eso vamos a dedicarlo a otra cosa, vamos a invertirlo a la iglesia. Eso es honestidad. Eso es tener un llamamiento, eso es tener un ministerio pastoral que no está buscando solamente para él. Y tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que solamente hablan de dinero y de dinero y de dinero y envían maldiciones, hacen promesas que Dios no dice y te quieren extorsionar. Los hay malos, pero también hay buenos. Donde este hermano dice: hermanos, esto es mucho, no necesito tanto, con esta cantidad me es suficiente. Entonces, hay quienes abusan, pero hay quienes son también muy cuidadosos, ¿no? Es muy interesante otro pensamiento que a veces hay. Es que el pastor está mejor que yo. Cuando tú tienes esto en mente, tú lo estás dando a la persona. Y es un error. A quien tienes que darlo es a Dios. Nosotros tenemos que dar no porque Él necesite, no porque la iglesia necesite, no porque, híjole, ese caro el pastor ya está muy mal. No tenemos que dar porque la iglesia necesite o no dar porque la iglesia o el pastor no necesite. Necesitamos dar, por un lado, como ya lo hemos mencionado, para honrar a nuestro Dios. Y por otro lado tenemos que dar para aprender a ser generosos, para aprender a desprendernos de una manera sabia. Entonces, si tú dices: no, es que pues ahora sí se la voy a dar al pastor, aquí está mi diezmo, pastor, aquí está, no, es que ahora sí necesitamos, debes tener mucho cuidado, porque tú lo debes dar a Dios, no al hombre. De repente escuchamos frases. Un día escuché a una persona, porque el pastor iba pasando en su auto y dice: ahí van nuestros diezmos. Yo le digo: ¿a poco das tanto? Generalmente quienes más hablan, quienes más están diciendo, quienes más están en contra, son los que no dan. En cambio, los que siempre están dando, los que conocen esta responsabilidad, los que tienen este compromiso con Dios, ellos siguen adorando a Dios, siguen buscando a Dios, tienen una confianza plena que están invirtiendo en el reino de Dios de una manera correcta, que le están dando a Dios lo que a Él le corresponde y no se están metiendo ahí en tantos problemas. En cambio, los que no dan son los que más hablan, los que más dicen, los que más chismes quieren meter entre las personas, y de esos ten mucho cuidado.
Pon una línea porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios. Ahora quiero terminar con esto. Es un mensaje muy sencillo, muy práctico. Y quiero terminar con esto. ¿Cómo lo vivimos en Árboles de Justicia? Bueno, por un lado, nosotros creemos que el dar a Dios nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras primicias, las primicias es lo primero. Tal vez alguien da el primer día de salario del año. Hay quienes dan el primer salario, cuando se cambian de un trabajo a otro, dan el primer salario completo. Nosotros creemos que es un privilegio darle a Dios. Por otro lado, estamos aprendiendo y queremos ser las personas más generosas que puede existir. Si tenemos un Dios tan generoso, queremos imitarlo, queremos actuar de la misma manera y queremos ser muy generosos. Por otro lado, creemos que es voluntario, que nosotros solamente enseñamos lo que dice la palabra de Dios, pero no vamos a estar amenazándolos, diciéndoles que se van a enfermar, que vas a perder el trabajo, o si alguien tiene un problema, ya ves por qué no diste tu diezmo, ya ves por no dar ofrendas. No, creemos que es voluntario, que no necesitamos estar amenazando a las personas. Si de repente escuchan en Árboles de Justicia que alguien está amenazando y diciéndole, díganme, y tenemos que frenar eso, porque todo es voluntario a Dios. Dios da la instrucción y nosotros la tomamos o no la tomamos. Y esa es nuestra filosofía. Nosotros enseñamos la palabra de Dios y cada quien toma su responsabilidad con Dios. Nunca he estado correteando a alguien, a ver, ¿por qué no dice tus diezmos? A ver, no te hemos visto, como hay personas que conozco que sí lo hacen, ¿no? Por otro lado, la mayoría de los ingresos que hay en Árboles de Justicia, la mayoría van destinados a equipo, a instrumentos, hay que dar mantenimiento. En este año tuvimos que comprar algunas cosas, un buen micrófono, en fin. Y la mayoría va destinado hacia eso. Una parte pequeña sí es para el uso personal del pastor. A veces digo en broma, esta ofrenda la vamos a dar a los niños pobres. Tengo 2, ¿no? Y las vamos a dar a ellos, pero en realidad la mayoría de los ingresos va al desarrollo de la iglesia, porque yo tengo un trabajo de donde yo Dios me provee para mis necesidades. Sé que no siempre va a ser así, sé que va a haber un momento en que haya la economía suficiente para que yo pueda dedicarme de tiempo completo a servir a Dios. Por ahora no se ha dado. Y bueno, Dios me provee de otra manera. Entonces, por eso no manipulamos, no amenazamos a la gente, no andamos lloriqueando, nunca le he lloriqueado a nadie, ay, no me alcanza, ay, estos hermanos no dan. No se trata de eso. Nosotros en mi casa hemos aprendido que dependemos de Dios. Y así como les puse el ejemplo, de repente hay hermanos, Dios puso en mi corazón que te diera esta ofrenda. Vemos cómo Dios va proveyendo, Dios va supliendo. Mi trabajo es dedicarme a la palabra de Dios, estudiarla, buscar de Dios para traer alimento, para que tú sepas, para que tú tengas herramientas, para que sepas qué hacer en algún momento. Tal vez en una situación difícil no está el pastor, pero el pastor ya te dio alimento, ya te dio las herramientas y sabes qué hacer. Esa es básicamente mi tarea por ahora, ¿no? Entonces, hay a veces un mito que en las iglesias entra mucho dinero. En unas sí, en otras no. Pero no podemos irnos con esa idea de que ahí hay mucho dinero, porque si quieres dedicarte al ministerio por dinero, te vas a decepcionar mucho. Aquí dependemos totalmente de Dios. Dependiendo del tipo de iglesia, hay algunas que todos los diezmos son para el pastor. Hay otras donde al pastor se le asigna un apoyo mensual. No me gusta llamarle sueldo, pero bueno, es un sueldo periódico, donde pues solamente tiene ese ingreso, ¿no? Les ponía el ejemplo de este hermano.
que cuando él llegó todos los diezmos eran para él, pero él tomó la decisión de solamente tomar una parte porque era mucho, ¿no? Dando este paso de honestidad. En Árboles de Justicia vamos a llegar a ese momento donde al pastor se le asigne una cantidad, porque yo estoy convencido de que va a llegar tanta gente y va a entrar tanta abundancia de recursos que vamos a poder crecer, vamos a poder tener planes, y no es ético que el pastor se quede con todas las ofrendas. No es correcto. No puede ser que el pastor esté muy bien económicamente de los recursos de la iglesia y la mayoría de los hermanos o todos tengan una situación económica muy baja. O al revés, que la economía de la iglesia, de los hermanos personalmente, esté muy bien y la del pastor esté muy abajo. No, debe de haber un equilibrio, debe de haber algo justo, algo honesto. Va a llegar un momento en que crezcamos tanto y haya una junta administrativa que determine un sueldo para el pastor, en este caso para mí, y ya sé quiénes son, por eso los trato muy bien, para que me traten muy bien llegado ese momento. Hola Lincoln, ¿no? Lo tengo que tratar bien. Tiene que ser algo honesto, algo justo. Por ahora, pues yo tengo otro trabajo aparte del ministerio, pero va a llegar un momento en que me voy a poder dedicar a esto exclusivamente. Ya llegará ese momento, ¿no? Además vamos a crecer tanto que va a haber necesidad de más pastores, más pastoras, de personal administrativo. Va a llegar un momento en que tengamos nuestras instalaciones propias y vamos a crecer. Y ustedes van a ser parte, y son parte ya, aquellos que están al pendiente, son parte de lo que Dios está haciendo. Yo doy muchas gracias a Dios porque a lo largo de más de este año que no hemos visto, nuestros hermanos, nuestras hermanas de la iglesia, incluso de otras iglesias, han estado aportando, han estado enviando sus ofrendas, sus diezmos, y puedo decir que gracias a eso podemos continuar, podemos hacer transmisiones un poco más de calidad, y cada día queremos irlo haciendo más. Así que algo que debe haber en nuestro corazón es que cuando damos, lo estamos dando para Dios, para que se desarrolle el ministerio, para que crezca el evangelismo, para que nuestra iglesia, Árboles de Justicia en particular, podamos llegar a ser la iglesia de la ciudad, donde cada persona que pueda venir siempre escuche un mensaje que satisfaga su necesidad, siempre escuche la palabra de Dios que le dé herramientas para salir adelante, siempre escuche que hay una palabra de motivación para que alcance todos los sueños, todos los planes que Dios ha puesto en su corazón. Hoy hemos reflexionado en este capítulo 3 aspectos principales. Con nuestros diezmos honramos a Dios. Hemos hablado también de estas objeciones muy comunes en todos lados, incluso hay personas que se van a burlar porque das tu diezmo, hay personas que están en contra. Y también hemos mencionado cómo lo llevamos a grandes rasgos en Árboles de Justicia. Aquí nosotros tenemos que aprender a ser generosos con todas las personas, pero principalmente con nuestro Dios. Y mientras nosotros damos, mientras somos sabios, mientras administramos con sabiduría, mientras somos fieles con nuestro compromiso a Dios, nosotros podemos esperar que sí haya bendición y Dios nos pueda confiar más de lo que hasta ahora nos ha confiado. Gracias a Dios por cada hermano, cada hermana que han estado trayendo, enviando sus ofrendas, sus diezmos para Árboles de Justicia. Queremos decirles que están bien administrados, están bien implementados, y queremos decirle que esto, aunque ustedes lo han dado tal vez en su corazón para el pastor, para apoyar, Dios lo ha recibido. Y son parte de algo muy grande que tal vez todavía no se ve, pero algo muy grande que Dios está haciendo en esta ciudad por medio de esta iglesia. Bueno, es todo lo que tenía que decirles. Espero que este mensaje les esté sirviendo, les ayude. Compártanlo con todas las personas que puedan, porque siempre va a haber muchas dudas, siempre va a haber muchos comentarios, pero no hay como acercarnos a la palabra de Dios y saber lo que ella dice para nosotros. Les invito a que oremos. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Danos sabiduría, Señor. En primer lugar, para honrarte, para reconocerte, para reconocer que para ti siempre es lo primero y lo mejor.
Quita de nosotros, Señor, si hay estos pensamientos de egoísmo, de ser tacaños, de no querer ser generosos, de ser egoístas, Padre. Quita eso de nuestros corazones, para que con libertad podamos darte, para que con seguridad podamos tener la certeza de que estamos invirtiendo en tu obra, de que el Evangelio va a seguir creciendo y que tú nos estás usando para esto. Padre, quiero pedirte sobre cada hermano, sobre cada hermana que han sido fieles al enviar sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias. Quiero pedirte que el día de hoy tú suplas todas sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Si tienen algún problema a causa de esas ofrendas, de esos diezmos, de ese reconocimiento hacia ti, ellos reciban la respuesta, reciban la provisión, reciban todo aquello que su corazón anhela y necesita. Gracias, Padre, declaramos bendición sobre tu iglesia, declaramos que años de abundancia vienen sobre nuestras vidas porque te estamos honrando a ti. En el nombre de Jesús.